Hay momentos en los que nuestras palabras pueden ser nuestras mayores enemigas. En nuestra lucha por ser escuchados, perdemos el poder del silencio, un arma que Dios mismo nos ha dado para triunfar en la vida. ¿Qué pasaría si te dijera que tu silencio puede ser la llave para abrir las puertas de la sabiduría, la paz y la victoria? Este no es un silencio cualquiera, sino el silencio que Dios te llama a abrazar. Un silencio que transformará tu vida desde dentro y te permitirá ver su mano obrar en lo imposible. Sigue hasta el final del video, porque tengo para ti un gran mensaje que cambiará tu vida. Si es tu primera vez en este canal, te invito a que te unas a nuestra armoniosa comunidad, suscribiéndote con un clic aquí. En la vida cristiana, el silencio puede ser uno de los actos más poderosos que podemos practicar. Cuando Dios nos llama a mantener la boca cerrada, no es simplemente para callar, sino para alinearnos con su sabiduría y su voluntad. Muchas veces, nuestras palabras pueden traernos problemas, llevarnos a malentendidos o incluso alejarnos del plan de Dios. Sin embargo, al guardar silencio, podemos escuchar más claramente su voz y entender mejor sus propósitos. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo el silencio es un acto de sabiduría. Proverbios 10:19 dice: «En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente». Este versículo destaca que el uso desmedido de nuestras palabras puede conducir al pecado. No es que hablar esté mal, sino que muchas veces, al hablar de más, nos alejamos de lo que realmente Dios quiere que digamos o hagamos. El silencio prudente nos invita a reflexionar, a pausar y a buscar dirección divina antes de actuar o hablar. Cuando decidimos guardar silencio, estamos reconociendo nuestra limitación humana y confiando en que Dios tiene el control de la situación. Nos alejamos del impulso de defendernos, de tener la última palabra o de buscar imponer nuestra opinión. En lugar de ello, permitimos que Dios sea quien actúe en medio de las circunstancias. Mantener la boca cerrada no solo se trata de no hablar, sino también de aprender a escuchar. En una sociedad que valora tanto la opinión y la expresión personal, puede parecer difícil permanecer en silencio. Pero este silencio nos da la oportunidad de afinar nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. En el primer Rey 19:12, Elías experimentó la presencia de Dios no en el fuego, ni en el terremoto, sino en el silbo apacible y delicado. Dios muchas veces se revela en el silencio, cuando nuestras palabras y pensamientos cesan y nos permitimos estar en su presencia. Escuchar a Dios implica no solo silenciar nuestras palabras, sino también nuestras preocupaciones, ansiedades y deseos. Es un acto de confianza en que su voluntad es mejor que la nuestra. Al cerrar la boca, abrimos nuestro corazón a su dirección y guía. Jesús mismo nos dio el ejemplo más grande de guardar silencio. Durante su juicio antes de ser crucificado, Él fue acusado falsamente, insultado y humillado, pero no respondió con ira ni con justificaciones. Mateo 26:63 nos dice: «Mas Jesús callaba». Su silencio no era una muestra de debilidad, sino de una profunda obediencia y confianza en el plan de Dios. Sabía que, a pesar de las injusticias que enfrentaba, el Padre tenía el control absoluto de la situación. Este acto de Jesús nos enseña que, incluso cuando somos malentendidos o atacados, mantener la boca cerrada puede ser un acto de fe. Al no responder con enojo o palabras hirientes, estamos diciendo: «Dios, confío en ti, tú pelearás esta batalla por mí». Así como Jesús guardó silencio en su momento de mayor sufrimiento, nosotros también somos llamados a mantener la calma y confiar en que Dios está obrando detrás de escena, incluso cuando no lo comprendemos.
A veces, Dios quiere que mantengamos la boca cerrada porque nuestras palabras pueden abrir puertas a problemas innecesarios. Santiago 1:26 advierte: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. El control de la lengua es una señal de madurez espiritual. Las palabras, una vez dichas, no pueden retirarse y tienen el poder de edificar o destruir. Cuando Dios nos llama a guardar silencio, nos está protegiendo de cometer errores o causar daño que podría ser irreparable. Además, el silencio nos protege de responder desde nuestras emociones. En momentos de enojo o frustración, es fácil dejar que nuestras palabras hieran a otros o incluso a nosotros mismos. Sin embargo, al guardar silencio, damos tiempo para que nuestras emociones se calmen y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en la respuesta correcta, si es que alguna respuesta es necesaria. Dios quiere que mantengamos la boca cerrada no como un acto de represión, sino como una invitación a confiar en su plan y su soberanía. El silencio nos da la oportunidad de escuchar su voz, de ser prudentes y de permitir que Él actúe en nuestro favor. A través de la palabra, vemos que el silencio puede ser una poderosa herramienta espiritual que nos protege, nos guía y nos fortalece en nuestra fe. En el ejemplo de Jesús, encontramos la motivación suprema para practicar el silencio en momentos de prueba y adversidad, confiando plenamente en que Dios tiene el control de todas las cosas. El silencio que Dios nos pide no solo afecta nuestras palabras, sino que también tiene el poder de transformar nuestro corazón. Cuando decidimos obedecer el llamado de Dios a mantener la boca cerrada, estamos abriendo la puerta para que el Espíritu Santo trabaje en lo profundo de nuestro ser, moldeando nuestras actitudes, pensamientos y emociones. El silencio, en este contexto, se convierte en una herramienta de renovación espiritual que nos lleva a una mayor comunión con Dios y a una comprensión más clara de su voluntad. Nuestras palabras muchas veces son el reflejo de lo que habita en nuestro corazón. Jesús enseñó en Mateo 12:34: de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de ira, frustración, envidia o cualquier otro sentimiento negativo, inevitablemente nuestras palabras también lo estarán. Pero cuando Dios nos llama a guardar silencio, nos está invitando a hacer una pausa para examinar lo que realmente está ocurriendo en nuestro interior. Este proceso de silencio puede ser incómodo al principio. Nos obliga a confrontar emociones y pensamientos que quizás hemos estado ignorando o reprimiendo. Sin embargo, es necesario para desintoxicar nuestra alma. Al callar nuestra boca, damos espacio para que Dios revele las áreas de nuestro corazón que necesitan sanidad y restauración. El silencio se convierte en un tiempo de reflexión espiritual, en el cual permitimos que el Espíritu Santo nos purifique y nos transforme desde adentro. Guardar silencio también nos ayuda a desarrollar dos virtudes clave en la vida cristiana: la paciencia y el autocontrol. Santiago 1:19 nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esta instrucción es un recordatorio de que no siempre tenemos que reaccionar inmediatamente ante cada situación. Al contrario, somos llamados a esperar, a pensar antes de hablar y a actuar con sabiduría. La paciencia se cultiva en el silencio, porque aprendemos a esperar en el tiempo de Dios y no en el nuestro. A veces queremos respuestas inmediatas, resoluciones rápidas, pero Dios nos pide que confiemos en su proceso. El silencio nos enseña a no apresurarnos a hablar o a actuar, sino a esperar en el Señor. Este acto de paciencia no solo nos protege de decisiones impulsivas, sino que también nos fortalece espiritualmente, ayudándonos a madurar en nuestra fe. El autocontrol, por su parte,
es una de las características del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23. Cuando decidimos mantener la boca cerrada, estamos ejerciendo control sobre nuestros impulsos, sobre el deseo de responder con ira, frustración o impaciencia. Este autocontrol nos permite alinearnos más con el carácter de Cristo, quien, como ya vimos, supo mantener silencio incluso en medio de la adversidad. El silencio, cuando es guiado por Dios, es un acto de fe. Es decir, confiamos en que aunque no hablemos, Dios sigue obrando a nuestro favor. A veces sentimos que debemos defendernos, justificar nuestras acciones o demostrar que estamos en lo correcto. Sin embargo, cuando Dios nos llama a guardar silencio, nos invita a poner toda nuestra confianza en Él, a creer que su justicia prevalecerá y que no necesitamos decir ni una palabra para que su voluntad se cumpla. En Éxodo 14:14, cuando los israelitas estaban a punto de ser atacados por los egipcios, Moisés les dijo: «Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». Esta promesa sigue siendo válida hoy. Muchas veces, en lugar de hablar o tratar de solucionar las cosas por nuestra cuenta, Dios simplemente nos pide que confiemos en Él y que permanezcamos tranquilos, sabiendo que Él tiene todo bajo control. Este tipo de fe es una fe madura, que reconoce que Dios no necesita nuestras palabras para actuar. Es una fe que descansa en la soberanía de Dios y en su tiempo perfecto. Al guardar silencio, estamos diciendo: Señor, confío en que tú harás lo que es correcto. No necesito defenderme ni justificarme, porque tú eres mi defensor. El silencio también es una forma de proteger nuestra fe. En medio de las pruebas y las dificultades, nuestras palabras pueden a veces revelar duda, miedo o falta de confianza en Dios. Por ejemplo, cuando estamos enfrentando un problema y comenzamos a quejarnos o a declarar lo peor, estamos permitiendo que la incredulidad se infiltre en nuestra mente y corazón. Sin embargo, cuando mantenemos la boca cerrada, evitamos que esas palabras de duda tomen forma y afecten nuestra fe. En tiempos de prueba, es fácil caer en el error de hablar negativamente, de quejarnos o de expresar incredulidad. Pero el silencio nos da la oportunidad de recalibrar nuestros pensamientos y recordar las promesas de Dios. En lugar de hablar palabras de derrota, guardamos silencio y dejamos que el Espíritu Santo nos llene de fe y esperanza. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este llamado a estar quietos no solo se refiere a no moverse físicamente, sino también a callar nuestra mente y nuestras palabras, para que podamos recordar que Dios es soberano y fiel. Al guardar silencio, nuestra fe se fortalece, porque nos enfocamos en quién es Dios, en su poder y en su amor, en lugar de enfocarnos en nuestras circunstancias. El silencio que Dios nos pide no es un mero acto externo, sino un proceso que transforma nuestro corazón y nuestra vida. Nos invita a desintoxicar nuestra alma, a cultivar la paciencia y el autocontrol, a ejercer nuestra fe en la soberanía de Dios y a proteger nuestra fe de las palabras negativas o de duda. A medida que avanzamos en esta práctica de guardar silencio, descubrimos que el verdadero poder no reside en nuestras palabras, sino en la obra que Dios hace en nuestro interior cuando nos entregamos completamente a Él. Este silencio, lejos de ser una señal de debilidad, es una poderosa expresión de nuestra confianza y devoción a Dios. Cuando Dios nos llama a mantener la boca cerrada, también nos está invitando a un lugar de sabiduría y discernimiento. El silencio es un espacio sagrado donde el Espíritu Santo puede enseñarnos, guiarnos y revelarnos la verdad. Al hablar menos y escuchar más, comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva divina, lo cual nos permite actuar de acuerdo con la voluntad de Dios
y no conforme a nuestros impulsos o emociones. La Biblia constantemente relaciona el silencio con la sabiduría. En Proverbios 17:28 leemos: «Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido». Este versículo subraya que incluso el más insensato puede parecer sabio cuando sabe cuándo mantenerse en silencio. A veces, las situaciones no requieren palabras, sino un corazón atento y una mente dispuesta a recibir la dirección divina. El silencio nos permite pausar antes de hablar y considerar lo que realmente es importante decir. Muchas veces, al quedarnos callados, podemos evitar conflictos innecesarios y resolver situaciones de una manera mucho más sabia que si hubiéramos hablado apresuradamente, en lugar de hablar desde nuestras emociones o desde nuestra perspectiva limitada. El silencio nos invita a buscar primero la sabiduría de Dios. Esta sabiduría no solo nos da claridad para tomar decisiones, sino que también nos permite edificar a otros en lugar de lastimarlos con palabras impulsivas. Cuando buscamos la sabiduría divina, comenzamos a hablar menos y a orar más. Antes de tomar una decisión importante o responder a una situación difícil, aprendemos a buscar el consejo de Dios en oración. Este acto de silencio en oración nos abre la puerta a recibir su sabiduría, la cual es pura, pacífica, amable y llena de misericordia. Santiago 3:17. Además de la sabiduría, el silencio nos ayuda a desarrollar el discernimiento espiritual. Este es el don de poder distinguir lo que es bueno de lo que no lo es, lo que viene de Dios de lo que proviene de otros espíritus o influencias. El silencio nos da la oportunidad de detenernos y examinar lo que realmente está ocurriendo en el ámbito espiritual antes de hablar o actuar. En el 1 Juan 4:1 se nos advierte: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». Esta advertencia resalta la importancia del discernimiento en la vida del creyente. No todo lo que parece correcto o lógico es necesariamente la voluntad de Dios. Al mantener la boca cerrada y tomar un tiempo de silencio, permitimos que el Espíritu Santo nos revele lo que está sucediendo detrás de las situaciones que enfrentamos. El silencio también nos protege de hacer juicios apresurados. A veces, las primeras impresiones o las emociones pueden llevarnos a conclusiones erróneas, pero al practicar el silencio, damos espacio para que Dios revele la verdad y nos ayude a discernir con claridad. Este tipo de discernimiento nos guía a actuar con justicia y misericordia, conforme al corazón de Dios. El rey Salomón es uno de los mejores ejemplos bíblicos de cómo el silencio y la sabiduría van de la mano. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que deseara, Salomón no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar a su pueblo. Esta petición muestra la importancia que Salomón le daba a la capacidad de discernir y tomar decisiones correctas. Su sabiduría lo llevó a ser un rey respetado y admirado, conocido por su habilidad de resolver disputas con calma y prudencia. En 1 Reyes 3, encontramos la famosa historia de las dos mujeres que disputaban sobre la maternidad de un bebé. Salomón escuchó ambas versiones de la historia, pero en lugar de apresurarse a emitir un juicio, usó la sabiduría divina para descubrir la verdad. En este proceso, el silencio jugó un papel clave. Al escuchar con paciencia y buscar la dirección de Dios, Salomón pudo discernir correctamente quién era la verdadera madre. Nosotros también estamos llamados a actuar con este tipo de sabiduría. El silencio nos permite escuchar más atentamente, no solo a las personas a nuestro alrededor, sino también al Espíritu Santo que nos guía. Este tipo de discernimiento es esencial en nuestra vida diaria, ya sea para resolver conflictos, tomar decisiones importantes
o simplemente para responder a las personas con amor y gracia. El discernimiento que surge del silencio también nos lleva a la paz. Muchas veces, nuestras palabras pueden avivar conflictos o crear malentendidos, pero el silencio nos permite evitar esas situaciones y mantener la paz en nuestras relaciones. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A veces, la mejor respuesta que podemos dar es ninguna, o una respuesta suave y llena de gracia que desactiva la tensión. El silencio también nos permite dejar de lado la necesidad de tener la razón o de ganar una discusión. En lugar de enfocarnos en ganar argumentos, el silencio nos ayuda a enfocarnos en mantener la paz y la unidad con los demás. Esto no significa que nos quedamos callados en todas las situaciones, pero sí significa que sabemos cuándo es el momento adecuado para hablar y cuándo es mejor callar para evitar conflictos innecesarios. La paz que obtenemos al guardar silencio también se manifiesta internamente. Cuando aprendemos a callar nuestras quejas, preocupaciones y dudas, comenzamos a experimentar una paz más profunda que solo Dios puede dar. Filipenses 4:6-7 nos anima a no afanarnos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. El silencio nos lleva a esta paz porque nos recuerda que Dios está en control y no necesitamos preocuparnos ni hablar sin medida. El silencio que Dios nos pide abrirá la puerta a una sabiduría y discernimiento más profundos. Nos enseña a tomar decisiones con calma, a evitar conflictos innecesarios y a discernir lo que proviene de Dios. A través del ejemplo de Salomón y la enseñanza de las Escrituras, vemos que el silencio no solo nos protege de hablar precipitadamente, sino que también nos permite escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Este silencio nos guía a la paz interior y a una relación más profunda con nuestro Creador. En esta paz encontramos descanso y la capacidad de enfrentar cualquier situación con sabiduría, confianza y calma. El silencio, cuando es guiado por Dios, tiene un propósito que va más allá de simplemente no hablar. Es un acto de entrega total que fortalece nuestra fe, profundiza nuestra relación con Él y nos ayuda a mantenernos firmes en momentos de prueba. Cuando decidimos mantener la boca cerrada, no solo estamos evitando conflictos o palabras innecesarias, sino que estamos demostrando una confianza inquebrantable en Dios y su soberanía. Dios usa el silencio para moldear nuestro carácter, para hacernos más a la imagen de Cristo. Cada vez que decidimos guardar silencio en lugar de reaccionar impulsivamente, estamos cediendo nuestra voluntad a la de Dios. Este proceso, aunque difícil, nos purifica y nos enseña a depender completamente de su gracia. Isaías 30:15 nos recuerda: en la calma y en la confianza será vuestra fortaleza. El silencio se convierte en un acto de humildad y obediencia. Al no intentar resolver todo con nuestras palabras, estamos reconociendo que Dios es quien tiene la última palabra en todas las cosas. Él, en su tiempo perfecto, se encargará de todo. Mientras tanto, el silencio nos permite desarrollar una dependencia total en su provisión y guía. En esos momentos de silencio, Dios está obrando en nuestro corazón, enseñándonos paciencia, fe y humildad. Mantener la boca cerrada cuando todo dentro de nosotros quiere hablar es un acto de fe. Significa que creemos profundamente que Dios está en control y que su voluntad es perfecta. El silencio, entonces, es una expresión tangible de nuestra confianza en su poder. Santiago 3:2-5 nos enseña sobre el poder de la lengua y cómo, aunque pequeña, puede ser difícil de controlar. Sin embargo,
Cuando logramos dominarla, estamos demostrando madurez espiritual. Cada vez que guardamos silencio, estamos permitiendo que Dios sea nuestro defensor, que Él tome el control de nuestras palabras y acciones. Este acto de fe nos lleva a una mayor dependencia de su intervención divina. El Salmo 37:7 dice: «Guarda silencio ante el Señor y espera en Él». Este versículo subraya que no solo debemos callar nuestras palabras, sino también nuestras preocupaciones y temores. Al hacerlo, nuestra confianza en Dios crece, porque entendemos que, aunque no hablemos, Dios está trabajando a nuestro favor. Guardar silencio no es inactividad, sino una forma activa de confiar en su poder y dirección. Uno de los mayores beneficios del silencio es que nos lleva a la oración. Cuando decidimos no hablar, encontramos en la oración un espacio para liberar nuestras inquietudes, deseos y problemas a Dios. A menudo, las palabras que no decimos a otros pueden ser dirigidas a Dios en forma de oración. La oración es el canal más poderoso que tenemos para comunicarnos con Dios, y a través del silencio podemos enfocarnos más en escuchar lo que Él quiere decirnos. Romanos 8:26 nos asegura que, incluso cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El silencio nos lleva a ese lugar donde dejamos que el Espíritu Santo interceda por nosotros y transforme nuestras vidas desde el interior. Cuando mantenemos la boca cerrada y oramos, estamos permitiendo que Dios tome el control completo de la situación. En lugar de depender de nuestras palabras o acciones, depositamos todo en sus manos, sabiendo que Él siempre tiene la solución perfecta. Este tipo de silencio nos transforma, nos fortalece y nos conecta con la voluntad divina de una manera más profunda. El silencio, cuando se practica con fe, nos conduce a la victoria. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo el silencio fue una herramienta poderosa en manos de Dios. Quizás uno de los más conocidos es la historia de Jericó. Dios le ordenó a Josué y al pueblo de Israel que marcharan alrededor de las murallas de Jericó en silencio durante 6 días. Solo el 7º día, después de un grito de alabanza, las murallas cayeron. Josué 6:1-20. El silencio de los primeros 6 días fue una muestra de obediencia, paciencia y fe. Y la victoria llegó cuando obedecieron la orden divina. De la misma manera, en nuestras vidas, el silencio puede ser una señal de que Dios está trabajando a nuestro favor. Puede parecer que no sucede nada, pero el silencio es un preludio a la victoria. Mientras esperamos en Dios, en silencio y oración, confiamos en que Él está derribando las murallas que nos impiden avanzar, y pronto veremos su poder manifestado de maneras sorprendentes. Oremos. Querido Padre Celestial, hoy venimos ante ti en humildad, reconociendo el poder y la importancia del silencio en nuestras vidas. Ayúdanos a mantener nuestra boca cerrada cuando sea necesario, a confiar más en ti que en nuestras propias palabras, y a buscar tu sabiduría antes de hablar o actuar. Te pedimos que nos enseñes a cultivar el silencio que trae paz, discernimiento y sabiduría. Que en nuestro silencio podamos escuchar tu voz y sentir tu presencia. Guíanos, Señor, a través de cada momento en que el silencio sea más poderoso que cualquier palabra. Fortalece nuestra fe para esperar en tu tiempo y confiar en que tú estás obrando, aun cuando no lo veamos. Protege nuestro corazón de la impaciencia y de la necesidad de justificarnos, y llénanos de la paz que solo tú puedes dar. En este silencio queremos encontrarnos más cerca de ti, aprendiendo a depender más de tu amor y de tu soberanía. Gracias, Señor, porque sabemos que en el silencio también está tu voz, y en la calma también está tu poder. En el nombre de Jesús.
oramos. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animamos a suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con al menos 5 personas. Cada vez que lo compartas, recibirás una doble bendición de la gracia del Señor. También te invitamos a considerar apoyarnos con una donación a través del enlace en el comentario destacado. Tu generosidad nos permite seguir creando contenido que fortalece la fe y brinda consuelo a quienes lo necesitan. Cada contribución, por pequeña que sea, tiene un gran impacto y es una bendición que valoramos enormemente. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.